¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da muchísimo gusto saludarles como cada lunes. Me da mucho gusto que les interese mucho la historia de México, sobre todo esta etapa tan especial, lo que el maestro Galindo Garfias le llamó la gran década nacional de 1857 a 1867, un periodo importante donde el personaje central, entre otros, pues es Benito Juárez. Empieza a destacar otro personaje que vamos a empezar a comentar, que es Porfirio Díaz, y así vamos a comentar. Antes de empezar con el nuevo tema que hoy se llama, y los siguientes lunes se va a llamar así, Juárez y Europa, y el capítulo de hoy se va a llamar, hasta el nombrecito, el fatídico año de 1861. Quisiera pues agradecerles a todos ustedes, ¿okay? Al Yucatán Country, que pues por esta facilidad que me da y que nos da a todos nosotros para poder platicar de historia de México, para divulgar la verdadera historia de México. Ustedes, como les he dicho siempre, son los que hacen bonitas estas pláticas, porque son ustedes los que les interesa, los que comentan, y les agradezco muchísimo sus comentarios a todos ustedes. Saludos a todos los miembros del Country Club Yucatán. También quiero saludar a los del Club Peralta de Monterrey, muy amables, a los del Club de la Ciudad de México, y también a todos los amigos que nos ven en otras partes, en Guadalajara, a mis amigos de Guaymas, muchos saludos, a California, a Los Ángeles, que los están también viendo y que les interesa mucho la historia de México, y pues a todas aquellas personas de Villahermosa, a todos los que nos ven, gracias a esta oportunidad ideada por el Club del Yucatán Country de aquí de Mérida, Yucatán. Pues bien, también antes de comenzar les quería yo mostrar algunos libros. La bibliografía sobre este tema es extensísima, quizás de lo que más haya escrito sobre la historia de México, desde las memorias de Guillermo Prieto, que narra lo que aconteció en esos momentos, hasta Galindo Garfias, hasta Ralph Roeder, José Fuentes Mares, para hacer más para acá, Alejandro Rosas, Benito Taibo, en fin, y otra serie de personajes más. Hoy les voy a mostrar 3 libros que, por si acaso algunos de ustedes los pueden conseguir, no son fáciles de adquirir. La mayoría de estos libros están en librerías especializadas, no son precisamente comerciales, y hay que conseguirlos en lugares especiales, por ejemplo en universidades, en librerías universitarias, en las licenciaturas de historia o inclusive en librerías antiguas. Este libro, ustedes ven acá, se llama Juárez, los Estados Unidos y Europa. Y el autor, ya fallecido, fue el señor don José Fuentes Mares, que fue rector de la Universidad de Chihuahua y que hizo una serie de libros buenísimos. Entre estos está también otro que se llama Miramón, el hombre, biografía de una nación, Santana, el hombre, y muchos más, fue uno de los que a principios de los años 60 empieza a romper esa situación de maniqueísmo de la historia, en el sentido de que los buenos son buenos porque son buenos y los malos son malos porque son malos. O sea, no se trata de ser iconoclasta ni de derrumbar ídolos de ninguna manera. Se trata simplemente de que todos esos personajes fueron hombres y mujeres que vivieron un momento y lugar determinado y unas circunstancias que los van a hacer actuar de la manera que actúan. ¿Ok? Otro muy ad hoc con el último tema que vimos es el de la maestra Patricia Galeana, que se llama, es un tratado, es un libro bastante grande que se llama el Tratado Magdaleno Campo. Muchos han escrito sobre el tratado, pero de los que he conocido, este es el mejor. Hay mapas, hay argumentaciones jurídicas, hay conclusiones, hay tesis e hipótesis que da la maestra Galeana sobre lo que fue el Tratado Magdaleno Campo. Es tan controvertido, y que se puede decir que de haberse cumplido hubiera despojado a México de otra gran parte. Y hay otro, que más lo traje como una muestra de lo que eran los libros sobre don Benito Juárez en la primera mitad del siglo XX, del siglo pasado. Este se llama, bueno, aquí está el nombre, no se lo escribirán, pero les puedo mostrar la portada, muy sencilla. Se llama Siguiendo la vida de Juárez. Y el autor es nada menos y nada más
que don Pablo Prida Santacilia. Pablo Prida Santacilia era bisnieto de don Benito Juárez. Lo chistoso de este libro, y no solamente porque se trata de su bisabuelo, sino que era la tónica de todos los autores juaristas del siglo XX hasta los años 50 o 60 o más, era no tocar los temas donde Juárez mostrara un lado humano. Bueno, este autor, Juárez nació bueno, predestinado, bueno, re bueno y requete bueno. Y lo que me llamó mucho la atención es que el señor Prida, se salta completamente de las leyes de reforma, brinca al año 1861. O sea, no nos narra, pero sí, y lo revisé hasta con lupa, capítulo por capítulo, no nos narra, se brinca completamente el Tratado Magellan Ocampo, como si no hubiera existido. Brinca completamente el ataque de los barcos norteamericanos a los barcos de Miramón. Completamente. Hay otro libro de él mismo, un poquito más para niños con figuritas, que se llama Así fue Juárez, donde sí menciona el ataque a Miramón, pero él miente descaradamente, miente porque dice que esos barcos eran españoles, que eran barcos españoles y que la bandera que se izaba era la bandera española y que traía marinos españoles y armas españolas para darle a Miramón. La mentira cae por su propio peso del señor Prida Santacilia, porque en primer lugar, si hubieran sido barcos españoles, jamás se hubieran quedado callados los españoles en ese momento, hubieran protestado, y no hubo una sola protesta. Segundo, el propio Prieto dice claramente que la bandera era mexicana, no española. Tercero, suponiendo, sin conceder, que hubieran sido españoles, pues la verdad que tontos eran, porque se estaban yendo a Veracruz para dar armas. O sea, cuando estaba ahí, las tropas de Juárez no lo iban a poder detener. Entonces, mienten con tal de salvar una figura que fue humana y que actuó por su partido. Que si fue bueno o malo lo que hizo, eso ha quedado para la historia. Pero a lo que voy, que hay que tener mucho cuidado con algunos libros, sobre todo los escritos de los años 50 para atrás, porque hay se metía más en ese entonces el gobierno para decir esto va y esto no va. A partir de los años 80 o 90, hubo un poquito más de libertad para escribir y para decir la verdad y sacar los documentos que antes no se permitían sacar al Archivo General de la Nación. Bueno, fuera de esto, de esta explicación que yo quería comentarles a todos ustedes, vamos a ver entonces hoy a entrar al tema que es el fatídico año de 1861. Bien, vamos a empezar. La última clase que se refirió a Juárez en los Estados Unidos fue el triunfo rotundo de Juárez por ayuda de los Estados Unidos sobre las tropas conservadoras. Bien. Entonces, en base a eso, Benito Juárez ocupa la capital el 11 de enero de 1861. Entonces, vamos a empezar a hablar casi mes por mes de ese año, porque ese año va a ser trascendente para lo que va a pasar. O sea, y van a pasar muchas cosas. Bueno, en enero, Juárez ya se empieza a acomodar en la silla presidencial, en la del Palacio Nacional, en la cual no se había acomodado. Porque recuerden que había sido aprehendido por Comonfort, encerrado en su oficina de la vicepresidencia y luego sacado de ahí una noche, y Juárez huye. Y durante 3 años, se va a Querétaro, se va a Guanajuato, se va a Guadalajara, se va a Colima, da la vuelta por Panamá, por Cuba, por Nueva Orleans, hasta que llega a Veracruz. Y por fin, después de Veracruz, regresa a la Ciudad de México. Por primera vez se sentaba en la silla presidencial. Ahí estaba don Benito Juárez. Bien, y ahí se va a enterar de las cosas pues que no se enteraba estando en Veracruz. Para empezar, estaba realmente mal la hacienda pública. Es decir, las finanzas estaban muy mal. Los liberales tenían
un pequeño problema. Ellos pensaban que al expropiar los bienes a la iglesia, ¿okay?, pasaban dos cosas: que la gente se iba a pelear por comprarlos, así, pero casi como si fuera un un Thanksgiving, ¿ok? Y otra, que en los conventos, allá, esos conventos gigantescos, como el que había en San Francisco, en Santo Domingo, en la Merced, etcétera, en esas celdas había acumulación de tesoros, de oros, lingotes de oros, monedas españolas o monedas de oro. Eso pensaban que había. Y sí es verdad, definitivamente sí es verdad que la iglesia tenía dinero, pero no líquido, no tenía, que tenía propiedades avaluadas altamente, pero no tenía dinero líquido. Entonces, en enero, al no haber dinero y al haber una bola de deudas, tanto desde la época de Guadalupe Victoria hasta la época de Miramón, pues había que ver de dónde se sacaba dinero. Y para Juárez fue muy importante que Guillermo Prieto se dedicara a vender los conventos. Si ya estaban expropiados por las leyes de reforma hacía año y medio, en julio del 59, estamos en enero del 61, pues ahora lo que consistía era venderlas ya. Dos, Juárez era presidente interino, no olvidar esto. Él sustituía a Comonfort, que se había ido a vivir a Nueva York, había huido, había escapado. Juárez asumía el poder por mandato de ley, no por elección, y aunque así lo fuera, solamente podía durar, según la Constitución 57, 4 años, y tenía que convocar elecciones. Claro, podía reelegirse. La Constitución del 57 preveía la reelección, y una reelección indefinida. Cada 4 años se podía reelegir uno. El hecho es que se Comonfort lo eligen en el 57, como él tomó posesión en el 57, y Juárez entra como interino a principios del 58, estamos hablando de que Juárez cumple con el periodo completo de Comonfort, y en el 61 se cumplían los 4 años. Por lo tanto, ya había que convocar elecciones. Entonces, ese mes de enero y ese mes de febrero, Juárez está, por así decir, como una especie de limbo, porque el grupo liberal que lo había apoyado en Veracruz no lo apoya ahora. No hay apoyo. ¿Por qué? A ver, vamos a entenderlo bien. Los liberales que rodeaban a Juárez, Miguel Lerdo Tejada, Manuel Ruiz, Santos de Gollado, José María Iglesias y un chorro más que no vamos a decir, porque son un montón, no tomaban en serio realmente a Juárez. Esos liberales, esos abogados, la mayoría, bueno, sí había quienes sí querían a Juárez, Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, pero eran los menos. Esos liberales que les acabo de mencionar veían a Juárez muy poca cosa. Veían que Juárez era, y no pretendo ser clasista, simplemente es la historia, veían a Juárez como un inepto, como un indio que de casualidad había llegado al poder porque era el presidente de la corte, que a su vez fungía como vicepresidente, y porque era amigo personal de Ignacio Comonfort. Pero para los liberales, Juárez nunca tuvo si las cosas hubieran seguido normal, si Comonfort no hubiera torcido el camino de la Constitución, cuando pasaban los 4 años y Comonfort no lo quería, iban a poner otro candidato liberal, pero nunca a Juárez. A Juárez no lo querían ese grupo de liberales. Lo veían medroso, lo veían poca cosa y lo veían inepto. Por lo tanto, la idea de ellos era que ahora que ya habían ganado, que Juárez convocara elecciones y sacara candidatura del que el grupo liberal consideraba verdadero autor de las leyes de reforma, verdadero cerebro radical y sobre todo amigo personal de los Estados Unidos, Miguel Lerdo de Tejada. Don Miguel Lerdo de Tejada ya lo hemos descrito, era un hombre alto, se le consideraba guapo en esa época,
muy al estilo criollo, descendiente de españoles, veracruzano, muy diferente a don Benito. Y en realidad él había sido realmente el alma de que aplicaban las leyes de reforma. Cuando se dictan las leyes de reforma que nosotros, las generaciones, hemos estudiado, que Juárez las dictó Juárez como si hubiera sido el único, pues quiero informar que Juárez era el que menos las quería dictar, porque las veía demasiado revolucionarias. Veía que en plena guerra dictar esas iba a seguir la guerra. De hecho, Juárez, en una de las reuniones que tuvo en Veracruz con su gabinete, en el cual estaba Lerdo, Juárez propuso, y lo dice Prieto, que se esperasen a que ganaran la guerra y después, ya triunfadores, dictaran las leyes de reforma. A lo cual Miguel Lerdo se opuso, dijo, no señor, porque si ganamos la guerra y dictamos las leyes de reforma, fíjense cómo tenía la mente de los liberales, no les va a gustar, o sea, se veía que no les iba a gustar. Y entonces va a haber otra guerra, de una vez que sea la misma. Si no les gusta, ya una vez que ganemos, ganamos todo. ¿Por qué? Sin embargo, Juárez no quería. ¿Cuándo se decide? Cuando llega a Veracruz Santos Degollado, que era del bando de Miguel Lerdo, y la balanza se inclina a favor de Miguel Lerdo. Y entonces es cuando Juárez decreta las leyes de reforma. ¿Por qué él? Porque él fungía como presidente. Si los liberales estaban sosteniendo la Constitución, no podían quitar a Juárez. Juárez era la legalidad representada en esa raquítica Constitución que un grupo numerosísimo de mexicanos desconocía o quería desconocer. Entonces no lo podían quitar, porque muchos dirán, bueno, si no lo querían, no lo quitaban, porque era la legalidad encarnada en ese momento. Él representaba el seguimiento constitucional, y si ellos argumentaban que eran constitucionalistas, pues evidentemente no podían quitar a Juárez. Por eso lo dejaron hasta ese momento. Pero ahora que ya había ganado y que además coincidía con que ahora había que convocar elecciones, entonces la cosa cambiaba. La cosa cambiaba. Había que poner un candidato que era el que quería el Partido Liberal. Y todos rodean a don Miguel Lerdo de Tejada. Don Miguel Lerdo de Tejada, okay, se sentía ya presidente, porque sabía que él iba a ganar, tenía todo el apoyo. Y a Juárez no le apoyaban los liberales. No. Juárez, en realidad, sus dos amigos más cercanos, más íntimos, eran Melchor Ocampo, al que ya había quemado. Y Ocampo se había ido, como comentamos, a su hacienda Pomoca en Michoacán a vivir de la botánica. Ya no quería saber nada de la política, estaba decepcionado del mundo, don Melchor. Y Guillermo Prieto, que ese sí estaba. Pero fuera de Prieto, Juárez estaba rodeado, se puede decir, si no de enemigos, si no eran sus amigos ninguno de ese grupito, que ahora se quitaban la máscara y decían, vamos a candidatear en este momento al licenciado Miguel Lerdo de Tejada. Y como era urgente que Miguel Lerdo de Tejada tomara el poder ya, porque pensaban, él va a solucionar este problema, no hay dinero. Las gavillas de conservadores que no habían huido a Europa, como los grupitos de Leonardo Márquez, de Tomás Mejía y de Félix Zuluaga, que pululaban, ¿okay?, por los campos cercanos a la Ciudad de México, no los podían detener, a pesar que ya no formaban un ejército, que había sido aplastado el ejército de Miramón. Los conservadores aún daban noticias porque se dedicaron a asaltar caminos, se volvieron salteadores para demostrar que la guerra no había terminado, uno, y dos, para demostrar que el gobierno liberal no podía con el paquete. Entonces, eso, más el dinero, más todo lo que debía, la casa Yecker venía a cobrar, las potencias extranjeras que habían visto que México era un país inestable, terriblemente inestable, y se habían arrepentido de haberle prestado dinero desde la época de Victoria, venían a cobrar también. Ya no, que ya los países extranjeros ya no querían queso, querían salir de la ratonera. Entonces todo eso, boom, boom, le venía a Juárez. Para la mente liberal, Juárez no era el hombre. Juárez no era el que iba a solucionar este problema, era Lerdo. Era Lerdo. Y entonces todo se prepara. Juárez, presionado por el mismo partido, tiene que convocar elecciones anticipadamente para que
ya se calmaran las cosas, sobre todo que el Partido Liberal estaba muy efervescente. En ese momento no había Partido Conservador. La mayoría de los líderes se había ido a Europa y los que quedaban eran militares que tenían pequeños grupitos de soldados robando y saqueando haciendas. Entonces era el momento. Y la candidatura de Miguel Lerdo sale y Juárez, don Benito Juárez, pues se dice por allá, hay una obra muy famosa de Juárez el Impasible, que nos dice que Juárez, pues sí, pues siente que no lo van a elegir, porque en ese momento, en 1861, enero, febrero, los populares eran, para el pueblo, el general Jesús González Ortega, un zacatecano, que era el que había dado la puntilla a Miramón en la batalla de Navidad en Calpulalpan, cerca de Toluca. Era el ídolo del pueblo. Y el ídolo del Partido Liberal, o sea, de la cúpula, era Miguel Lerdo. Y él, ya solo esperaban que terminara. Goodbye. Muchas gracias. Vete a tu casa, vete a tu jacalito y listo. Así lo veía. Pero no olviden algo. Jóvenes, señores y señores, no olviden algo. Y esto no es broma, porque es increíble. Pero Dios era juarista. Más claro no puede ser. ¿Por qué? Porque para ver qué va a pasar. Ya lo salvó de pasar a la historia como traidor porque el Tratado de Mariano Ocampo no se cumplió. Ya lo salvó de pasar a la historia porque los barcos de Miramón fueron bombardeados. Ya lo salvó de que lo mataran fusilado en Guadalajara cuando Prieto le dijo: los valientes no asesinan. Y aún falta. Todo esto que les cuento no es lógico. No es lógico. No es lógico que los Estados Unidos hayan rechazado el tratado. No es lógico que hayan venido sin el tratado aprobado a bombardear barcos. No es lógico que un grupo de soldados, por una palabra de Guillermo Prieto, valiente no asesina, no matan a Juárez. Como que las posibilidades eran una entre 1.000.000. Y esa una, en todas las veces, se cumplió. Definitivamente, yo siento que sí, era juarista Dios. Bueno, pues ahí les va. Entonces, se acercan las elecciones, hay 2 candidatos y antes de que el Congreso cierre las inscripciones, increíblemente, don Benito Juárez se inscribe como tercer candidato. Pues los 2 eran Miguel Lerdo, Jesús González Ortega, y el tercero va a ser Benito Juárez. Los comentarios que se hicieron fueron, de veras que bruto, lo van a arrasar, nadie lo quiere. Es Miguel Lerdo. Y como en esa época las elecciones eran indirectas, que vaya, como que era más fácil manipular al electorado y a los electores y al final de cuentas las elecciones. Y además, el Congreso era el que definía, y el Congreso era un Congreso lerdista en su mayoría, lerdista, no hay problema, va a ganar Miguel Lerdo. Y poco antes de la fecha de las elecciones, Miguel Lerdo hace el famosísimo viaje, un viaje a los Estados Unidos, a la ciudad de Washington. ¿Y a qué va? ¿A qué va don Miguel Lerdo a la ciudad de Washington? Muchas versiones. Una, para febrero de 1861, para su información, ya terminaba el periodo de James Buchanan y subía el presidente Lincoln. Se sabe que de Washington agarra un tren y se va a Illinois, a un lugar llamado Springfield, a visitar, no a Bart Simpson, no para nada, a visitar a Abraham Lincoln. Hay testimonios contundentes y fuentes que dicen que la entrevista sí se realizó antes de que Lincoln llegara a Washington a tomar posesión de la Casa Blanca. Lo que no se sabe es qué hablaron. ¿Qué hablaron Miguel Lerdo y Abraham Lincoln? Y después de esta plática, Lerdo regresa a Washington, en apariencia a esperar o estar presente en la toma de posesión del presidente Lincoln. Muy bien.
Vamos a dejar aquí esto y pasemos a México. En México, mientras tanto, los liberales cantaban una victoria anticipada. Porque ya sabían que el Lerdeá, que se vaya, el indio ese, que se vaya, que se recoja sus cosas de una vez, que se largue, todos muy contentos, muy así felices, esperando el día de las elecciones, hasta que una noche de finales de febrero de 1861, don Benito Juárez, que tenía problemas al por mayor porque venían los diplomáticos europeos a cobrar, va a ser despertado, de sus poquísimas horas de sueño que dormía. Juárez se calcula que dormía como 5 horas diarias de sueño. Era un tipo que dormía poco, era un fanático de la política, quizá el político con más vocación que ha tenido México, y político en toda la extensión del vocablo. O sea, el político al estilo Maquiavelo. El fin justifica los medios. Entonces, levantado, porque llegaba una carta de Matías Romero. ¿Y quién era Matías Romero? Un joven embajador que se encontraba en Washington, que Juárez había nombrado unos meses antes en sustitución de José María Mata, que era el yerno de Melchor Ocampo. Y entonces lee el telegrama y Benito Juárez, o la carta, Benito Juárez simplemente dice: hay que convocar al Congreso para mañana temprano, a primera hora. Voy a asistir al Congreso. Efectivamente, a la mañana siguiente, 8 de la mañana, estaban todos. Les parecía extraño que Juárez sea el que haya convocado, más extraño que Juárez se presentara a un Congreso que le era hostil, y es ahí donde Benito Juárez dice: señores, y las palabras que Guillermo Prieto recoge en uno de sus tomos de México, perdón, de Memorias de mis tiempos, que Benito Juárez dijo: señores, con profunda pena les informo que nuestro hermano Miguel Lerdo Tejada ha fallecido. Todos se van para atrás. ¿Qué? No sabían si llorar, si hacer así. Lerdo fallecía semanas antes de la elección. ¿Saben lo que es eso? Le dejaba el camino libre a Juárez. ¿Por qué? Porque el otro candidato era González Ortega. Pero Juárez estaba dentro del gobierno. González Ortega estaba fuera. Y por lo tanto podía manipularse las elecciones. La gente queda pasmada. Miguel Lerdo. Y solo el mundo piensa en traer los restos de Miguel Lerdo. Y Miguel Lerdo, ¿cómo se murió? Miguel Lerdo. La gente no lo podía creer. No se suspende la elección. Y cuando hay la elección, los electores, los pocos que votan, pues hagan de cuenta que como un partido de béisbol cuando no se completa el otro equipo, ¿no? El equipo que sí está completo, pero otro no se completa, no hay partido, se llama que ganó por forfeit. Pues algo así ganó Juárez. Don Benito Juárez gana, porque dice: bueno, pues ya, pues que se quede, que se quede, que se quede. Y don Benito va a quedar como presidente de la República Mexicana para un periodo de 4 años. Ahora sí, constitucional, de 1861 a 1865. De nuevo, Dios mostraba su preferencia. Hacía a un lado de manera descarada a Miguel Lerdo. Díganme si esto no es que Dios estaba tomando partido muy descarado por don Benito Juárez. El hecho es que Juárez se queda. Ahora sí, ahora ya es el presidente constitucional y lo tiene que aguantar 4 años. Y entonces Juárez dice: bueno, vamos primero a solucionar el problema económico. ¿Okay? Guillermo, te encargo que vendas los conventos expropiados, los monasterios, todo, pero hay que venderlo ya, está bueno. Prieto, que de números sabía meramente lo clásico, ¿no? Restar, sumar, dividir y nada más, y multiplicar. Pues era un poeta, era un escritor,
pero era de Hacienda. Y entonces, pues, a ver qué hago, a ver qué hago. El primer problema, cuando los pone a la venta, los poquísimos interesados dicen, sí, claro que sí, nos interesa por el terreno, más que por el convento en sí. Pero hay un problema, señor Prieto, les. Nadie se los va a comprar si hay gente adentro. Y los monjes y las monjas no se han salido. O sea que, primero que los que se vayan, y luego, pues ya hablamos. Ah, caray. Y va Prieto con don Benito Juárez. Benito, hay esto. ¿Cómo que no se han salido? Solo se salieron en los lugares en donde nosotros ganamos. Pero en México, que es donde está la sede principal de los grandes conventos, el de San Francisco, el de San Jerónimo, el de la Merced, el de Santo Domingo, el de San Agustín, el de todos ellos, ¿okay? El de San Andrés, pues es muy difícil. Y entonces Juárez, pues señores, pues lo que sigue, si ya expropiamos, ahora viene la exclaustración. Y don Benito da la famosa ley de exclaustración de monjas y monjes. Es decir, tienen que salirse de los conventos porque ya son bienes nacionales, y les daba dos posibilidades a los exclaustrados: o irse a otro convento o a otro monasterio, ¿okay? O volver a la vida laica, lo cual eso protestó la iglesia porque dice, usted no tiene ningún derecho a definir sobre el derecho canónico. Si está hablando de separación de iglesia y Estado, se está metiendo en la iglesia. Sin embargo, Juárez hizo caso omiso, ¿okay? Y dijo esto. ¿Okay? ¿Qué diferencia hay entre monasterio y convento? Hoy ya no hay ninguna. La palabra común que se usa para ambos es convento. La palabra monasterio casi ha desaparecido. Pero en esa época estaba muy claro. El monasterio lo estaban los monjes o frailes, y el convento las monjas. O sea, era femenino, masculino. Hoy ya da lo mismo. ¿Okay? Bueno, cuando viene la exclaustración, la inmensa mayoría de los monjes y frailes no opuso resistencia. Sí se molestaron y sí salieron. Tuvieron que salir, sobre todo los franciscanos del convento de San Francisco, ese bellísimo convento gigantesco, de lo más hermoso y lo más grande que hubo en México, el convento más grande que tuvo la Ciudad de México y que tuvo el país, el convento de San Francisco, que se encontraba, para su información más o menos, donde hoy está la Torre Latinoamericana, en el centro histórico. Por eso esa calle, que hoy se llama calle Madero y es peatonal, se llamó calle de San Francisco, por el convento que estaba ahí en esa esquina. Pero no solamente lo era la Torre Latinoamericana, sino yéndose hacia el sur por San Juan de Letrán, hoy eje central, y hacia viene siendo el oriente, sobre la calle San Francisco, donde lo único que quedó es la iglesia, que se llama San Francisco, es lo único. Y atrás, todo lo que es atrás, hasta marcado la calle 16 de septiembre, y todo lo que está por allá atrás, todo lo que se conoce en México, era parte del convento. Claro, va a ser ya fraccionado. Cuando lo expropien, lo van a botar y lo van a fraccionar. Pero ya tenían, era un conventote, tenían cementerio, tenían 4 capillas, tenían 4, de hecho no se entraba por donde se entra hoy. Si ustedes se fijan y han tenido la curiosidad, y si no, cuando se vuelva a abrir todo, pueden ir a la Ciudad de México, visiten la iglesia de San Francisco en la calle Madero, van a ver que se entra de lado, porque la entrada no era ahí, la entrada era mirando hacia el poniente, o sea, mirando hacia lo que hoy le llamaríamos el eje central, antiguo San Juan el eje central, antiguo San Juan de Letrán. O sea, allá era la entrada, y de hecho se ve, porque se ve la puerta, que la puerta existe, pero no hay nada atrás. Y eso es muy común en las iglesias. En la Catedral de la Ciudad de Mérida, por ejemplo, cuando se tiró la capilla de San José, la puerta quedó, y está la puerta, pero abres la puerta y es pared, o sea, no hay, se levantó una pared ahí. Bueno, entonces, ese convento, y además, dentro que había los conventos, había cuadros coloniales, pinturas de grandes pintores que los reyes mandaban aquí a los virreyes, pinturas que pueden ser de Velázquez, de Goya, en fin. ¿Y por qué digo pueden ser? Porque todo eso, libros, las bibliotecas estaban ahí. ¿Por qué digo que pueden ser? Porque todo eso, al momento de que sacan a los monjes y el gobierno, los soldados se posesionan de los edificios, se perdió.
México ha perdido tesoros invaluables por la falta de conocimiento histórico. Recuerden, y les he comentado desde hace algún tiempo, cuando comentamos la primera clase, pero para los que me ven por primera vez, que la historia es como una ecuación matemática. Hay que conocer el pasado para entender el presente y así poder transformar el futuro. La ecuación es conocer, entender, transformar. Si no conoces, no entiendes el presente. Y si no entiendes el presente porque no conoces el pasado, estás negado a poder transformar el futuro. Así es simple. Así. Y lamentablemente estos señores estaban cerrados de cabeza. Cultos sí, pero cultos en una idea proamericana, pragmática, práctica, no histórica. Y para ellos eso era lo que hoy llamaríamos old fashion. Ya te pasó de moda. Se perdieron muchas cosas de arte en esa época. Bueno, sin embargo los monjes salen y los conventos quedan, pero los conventos de monjas eran muchos también. Estaban las jerónimas, estaban las hermanas de caridad, estaban las carmelitas, estaban las concepcionistas, estaban de todo. Y la mayoría de las monjas se ponen pesadas. Y cuando vean los soldados con el decreto de clausuración, las monjas se le plantan a los soldados. Al general, que el encargado de hacer esto era el general Ignacio Zaragoza, un joven. Y dice, pues no nos vamos, pero madre tiene que ser, a mí me importa. Pero madre, por favor, esto ya es cosa del gobierno. No me interesa. Por favor, señoras, señoritas, lo que sean, pero salgan. No nos vamos. La cuestión era que la prensa internacional, especialmente la europea, estaba en México. ¿Y por qué estaba? Porque desde que a finales del 60 muchos conservadores huyeron a Europa y llegaron ahí, hablaron de que en México se perseguía la religión católica en una Europa donde el 95% de los gobiernos eran católicos, con excepción de Alemania. En Inglaterra, pues, el anglicanismo coqueteaba, ¿okay? Entonces mucha gente, sobre todo periodistas españoles, vinieron a ver si era cierto. Y Juárez lo sabía. Y además había una prensa que Juárez le llamaba prensa reaccionaria, que estaba esperando el momento de que los liberales tiraran la primera piedra contra la religión católica. Ya de por sí le llamaban a la expropiación de los bienes del clero robo, y le llamaban que estaban persiguiendo a la iglesia. Claro, que se defendían los liberales diciendo que eso no era ningún robo, y mucho menos se perseguía a la iglesia, puesto que no se metían con el culto ni con nada de eso. Pero empieza el chisme, y entonces a Juárez no le convenía una mala imagen, sobre todo de Europa. Ahora Europa le estaba reclama dinero. Entonces le ordena a Zaragoza que no las vaya a tocar, no toque ni el velo a esas monjas. Tienen que salir de ahí convencidas. Señor presidente, les decía, es que no se van, o sea, no quieren, se me plantan. Y tal parece que lo que quieren es que les agarraba, pues se va usted, vieja. O sea, no lo vaya a hacer eso, no. Zaragoza empieza a perder la calma y lo mismo sus soldados. Y es entonces cuando uno de los generales, hasta este momento, bueno, pero no había destacado totalmente, ahora va a destacar bastante, que era el general muy joven, el general Leandro Valle, que se presenta de don Benito Juárez, y dice, señor presidente, yo puedo apoyar al general Zaragoza, yo puedo buscar la manera de cómo sacar a las monjas de los conventos. ¿Quién era Leandro Valle? ¿Por qué va y le dice esto a don Benito Juárez? Okay. El general Leandro Valle era un joven militar, el único militar de carrera profesional que tenían los liberales. Había estudiado en Chapultepec, okay, y para este entonces tendría como unos 29 años más o menos. Para ser más exactos, le había tocado estar
con los llamados niños héroes en Chapultepec el día de la invasión norteamericana. Él peleó contra los americanos, codo con Miramón, codo con Juan de la Barrera, codo con Agustín Melgar y con todos esos niños héroes. Pero no murió. Recuerden que en ese ataque, que algún día, cuando veamos a Santana, el día que ustedes quieran, veamos el periodo de Santana, muy interesante igual, verán que hay muchos mitos sobre lo que pasó en Chapultepec. Y todo el mundo cree que fueron 6. Y no eran 6, murieron 6, pero no, eran casi 200. Y entre esos estaba Miramón, estaba Valle, estaba un montón que van a vivir. Uno de ellos va a ser Valle. Entonces tenía un currículo muy bueno. Casi todos los ex niños héroes que sobrevivieron y llegaron a la adultez y se titularon como militares y ocuparon gigantescos rangos, o sea, coroneles o generales, casi todos, el 90%, apoyaron al Partido Conservador. El ejército estaba de parte del Partido Conservador, lo mismo que el clero. Pero este muchachito era la excepción. Creía en el liberalismo, creía en la idea liberal y entonces se adhirió al Partido Liberal en la Guerra de Reforma. Inclusive se carteaba con Miramón porque se llevaba con Miramón y Miramón respetaba sus creencias como Valle respetaba las de Miramón. Y ahí había participado con Juárez, ahora se presentaba ante él y dice: yo puedo, conozco, he crecido pues en un ambiente levítico, mi familia, como usted sabe, es conservadora, tengo una tía que es monja, puedo argumentar cosas y me conoce. Juárez le da el voto de confianza: general, usted es muy joven, confío en usted. La única recomendación es: no las toque, ni las ofenda, por convencimiento salga. Zaragoza, haciendo un mohín así, es chiquito, no creo que lo haga. No lo hizo, lo hizo. ¿Qué les digo? ¿Qué las convenció? Lamentablemente nadie lo escribió, pero las monjas salieron de los conventos. A diferencia de los hombres, que muchísimos volvieron a la vida laica, las monjas, la mayoría, pidió que se cambiaran a otros conventos, porque les aclaro, Juárez no expropió todos los 100% conventos y monasterios. Para que tengan ustedes una idea más o menos. Expropió, por ejemplo, 40% y dejó 60%. Nada más que ese 40% que expropió eran los más grandes. Y ese 40% que expropió eran donde había más monjes y monjas. Entonces tenías que irte a otro o volver a la vida laica. Evidentemente los más grandes, como el de San Jerónimo, como el de San Francisco, pues lamentablemente, que eran los más grandes, fueron los que se expropiaron. Bien, ya teniendo los más grandes, entonces Juárez dice: ahí está Guillermo, ahora a venderlos. Claro que sí, Benito, ahí te lo pongo. A venderlos. Llega marzo y no se venden. Abril y no se venden. Y diario estaban los embajadores, sobre todo de Francia, Dubois Saligny, un pesado, pedante embajador, Mr. Charles White, y Calderón Collantes, en este orden, de Francia, Inglaterra y España, pidieron a Juárez el pago de los préstamos que se le habían hecho, no a él directamente, pero a México. Inglaterra había hecho un préstamote a Guadalupe Victoria desde hacía 40 años y no había visto un peso para una devolución. Y estaban viendo que México era guerra, o sea, que México estaba al borde de la desaparición. Por eso José Vasconcelos, en uno de sus libros, dice que México existe de milagro y que la Virgen de Guadalupe debe haber trabajado horas extras para que existamos. Y sin embargo, existimos. O sea, habría que dudar de la física, porque como dijo el señor Galileo, y sin embargo nos movemos, y aquí estamos contra el viento y marea. Entonces, pues, no se venden, y no se venden. Llega mayo y no hay venta, y entonces Prieto, pues, lo clásico, pues a regalarlos, a venderlos, 2 por 1. Vendo 2 conventos y les regalo 1 que le hacen esto. O sea, Julio regalado. Todos a vender. Nadie los compraba. En primer lugar, porque en México las fortunas estaban quebradas.
Las pocas fortunas que quedaban eran de los conservadores y para ellos era un pecado comprar un convento o un monasterio. Y entonces casi regalados, ya cuando casi no, auténticamente ya Prieto tenía que deshacerse de ellos, es cuando vienen entonces inversionistas extranjeros, la mayoría norteamericanos, gente sureña que va a venir a comprar, pues, lo está regalando, y son ellos los nuevos dueños los que van a meter trabajadores y van a derrumbar los conventos. Muchos le achacan a Juárez que él lo ordenó, no fue tanto él, los nuevos dueños, como buenos gringos, no les interesaba la historia de ese edificio. Yo ya compré esto y yo lo tiro. Y viene la destrucción, lo que Alfonso Junco le llama en su libro la piqueta de la reforma, cuando entonces entran un montón de albañiles a los conventos vendidos, regalados casi por Prieto, y empiezan a caer monumentos históricos, así de siempre. Muchos han criticado que porque, bueno, también Cortés hizo lo mismo, también destruyó, pues sí, efectivamente, el fanatismo, la poca falta de conocimiento histórico y sobre todo de amor a la patria, en el sentido de que la patria no solamente es lo que estamos viviendo hoy en día, es todo lo que la configura, y para eso es un pasado. Y ese pasado, pues bueno o malo, es nuestro pasado. Que mi abuelo fue tremendo bandido, pues fue mi abuelo. Mi papá fue un santo, fue mi abuelo, fue mi papá. O sea, todo ese tipo de cosas es lo que la gente, y sobre todo en determinadas épocas radicales de la historia, pues no se ha respetado. Y no solamente en México, también donde ha habido en Francia, la Revolución Francesa, vaya, cuánta cosa no se destruyó. Bueno, pues entonces se empieza a destruir, la gente está asustada por lo que está pasando, o sea, están destruyendo lo que siempre habían tenido y visto, y lo peor, el dinero. El poco dinero que Prieto logra reunir pasa volando, así como las caricaturas, como que con alas pasa de ¡ay! Solo ve pasar Juárez. Okay. Y entonces no se logra nada. Política errada. Se pierde historia, se pierden los conventos, se enemistan con el pueblo católico y además no hay lana. No hay lana. No hay lana, no hay lana y no hay lana. La cosa se pone fea. Diario en el Palacio Nacional se encontraban los representantes de los países pidiendo a Juárez que paguen. Algunos muy agresivos, como Francia, que era el más agresivo. Dubois-Saligny era un tipo agresivísimo que había adoptado como cuestión francesa una deuda que el duque de Monry había hecho con Jecker para prestarle a Miramón. Y entonces la tomó como deuda francesa, como que era su padrino. Y entonces exigía. También White y también Calderón Collantes. Pero definitivamente el más pesado era el francés, Dubois-Saligny. Y así llegamos a junio. No se ha solucionado nada. Juárez navega casi por inercia. Una nave que parecía Algarete en junio de 1861. ¿Okay? Que si el año 1861 en general fue un año fatídico, lo más fatídico del 61 fue el mes de junio. ¿Qué pasa en junio? Las partidas, las bandas de conservadores que quedaban, especialmente las de Leonardo Márquez, que pegaban y se iban, asaltaban un pequeño pueblo, mataban, solo lo hacían para demostrarle al mundo que Juárez no podía y que los liberales no eran el gobierno indicado, no podían, no podían meter seguridad a la gente. Nadie quería salir de la ciudad porque avanzabas 1 o 2 kilómetros fuera de la Ciudad de México, ¿okay? Y lo más probable es que no volvías porque te mataban o te asaltaban, ¿okay? O llegabas a donde tenías que llegar en un barril, te habían robado todo. Entonces había una inseguridad tremenda. Sin embargo, así se había llevado el país. Y Márquez, que tenía una gran inteligencia, lamentablemente, como muchos dicen, esa inteligencia la utilizó en gran parte para el mal,
Márquez decide dar un golpe certero, un golpe que, si bien entrando a aldeas, poblados, matando y violando y saqueando, golpeaba al gobierno, pero un golpe que se sintiera así como un terremoto. No tenían la fuerza para entrar a la Ciudad de México, no tenían la fuerza para entrar a una ciudad grande, ni siquiera a Toluca, no tenían la fuerza para poder entrar a un lugar grande, pero sí para dar un golpe grande que moviera el tapete al Partido Liberal y sobre todo a Juárez. Y entonces Márquez decide dar un golpe maestro. Señores, hemos estado saqueando, robando, sí, general, pero pues ya ve usted, Juárez nos tiene, no, lo que pasa es que no hemos dado el golpe de gracia, el golpe que necesita ese partido maldito. Dice, me han dicho que Melchor Ocampo se ha retirado a la vida privada y que vive en el campo. Y he averiguado que vive en el campo de Michoacán, en su hacienda Pomoca. Y he pensado irrumpir en esa hacienda y secuestrar a Melchor Ocampo. Pero Ocampo ya no tiene ninguna posición en el Partido Liberal. Efectivamente, no la tiene, pero su nombre aún pesa. Además es amigo de Juárez. Y tenemos el motivo para secuestrarlo. La traición. Él traicionó a México al firmar ese famoso tratado Mailén. Así que trasladémonos a Michoacán y localicemos Pomoca. Cuando Ocampo esté solo, lo secuestramos. Terrible. Y aquí viene algo muy triste. El grupo de Leonardo Márquez se traslada a Michoacán y efectivamente localizan la hacienda. Ocampo vivía en la hacienda solo. Era un solterón empedernido. Aunque tuvo 3 hijas, como ya comentamos, con su nana, nunca las reconoció. Es decir, no las quería reconocer, cosa interesantísima porque Ocampo es ese tipo de bipolaridad que existe en el mundo, porque él fue el que redacta la famosa epístola matrimonial que durante mucho tiempo se leía, la epístola de Melchor Ocampo, y si alguno de ustedes se acuerda, alababa el matrimonio y alababa las virtudes de la mujer, hay que cuidarla, cuando él, por Dios, hoy embarazó a su nana 3 veces y era un tipo que nunca creyó en el matrimonio. O sea, como unas cosas, ¿no? Bueno, entonces vivía solo con sus criados. Y una mañana, el 31 de mayo, cuando amanece y está desayunando, se acerca su jefe de criados, un capataz, le dice, don Melchor, anoche sus caballos entraron a la hacienda. ¿Así? Sí. No distinguimos quiénes son, pero según las huellas son caballos, un montón. Y pues están aquí adentro, más que no sabemos en dónde están. Obsérvenos bien, para que me digan, si no, llamamos a la policía. Esa misma mañana, antes de cenar, le dicen que habían visto soldados con el uniforme conservador. Eran los conservadores. Y entonces Ocampo dice, ajá, entonces ya me habrán detectado. ¿Quién será? No sabemos, señor, pero no son muchos, pero son los conservadores. Amanece el 1 de junio y está desayunando, bueno, oye Ocampo mismo que pasan los caballos. Sale por su ventana y al fondo ve los caballos conservadores. Y él dice, son los hombres de Leonardo Márquez. Llama a sus colaboradores, o sea, a la gente que trabajaba con él, a sus criados, como se les decía en esa época, y señores, agarren este dinero, salgan como puedan de acá. Pero señor, ¿usted se va a quedar? Me quedo. Esta es mi hacienda. Y si me van a matar, muero en mi hacienda. Pero ustedes no tienen nada que ver. Ocampo me quiere a mí. ¿Lo vamos a defender, señor? No tiene caso. Váyanse, tienen ustedes familia, yo aquí me quedo. Pero señor, por favor, es una orden. Y entonces la gente se va. Y entonces Ocampo se queda. Ese 1 de junio no pasa nada. El 2 de junio Ocampo ya solo en su hacienda sirve su desayuno, se sienta a desayunar, jugo de naranja y todo lo demás, se sienta. Y entonces
de repente oye que ya los soldados están en la casa. Pam, 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 pam. Ocampo, sin levantarse y sin agarrar una pistola, está comiendo, y de repente, ¡pam!, al comedor aparecen los soldados apuntando a Melchor Ocampo. Y atrás aparece una capa, pues, barba, Leonardo Márquez, cerca. Buenos días, don Melchor Ocampo, con su concha, su dona, de Krispy Kreme o algo así. ¿Okay? Ocampo levanta la cara. ¿Qué tal? ¿Okay? ¿Me reconoce? ¿Okay? Soy el general Leonardo Márquez. Y Ocampo dice, sí, el tigre de Tacubaya, el asesino de tantos enfermeros y médicos liberales en Tacubaya. En aquella época tenía más paciencia que ahora, don Melchor, así que no me provoque. Es usted mi prisionero. Asumo que soy su prisionero, señor Márquez. Nada más que me permite terminar mi desayuno. Si usted quiere, sírvase. Y cuentan que Márquez se sentó. Mucho gusto. Sienta. Ya que desayuna, pues gracias por el desayuno, pero ahora nos tiene usted que acompañar. Si me van a matar, general Márquez, me gustaría morir en mi hacienda. No es donde usted quiera, señor Ocampo. Es donde yo quiera. Acompaña. Y rodeado de los soldados, Ocampo es sacado social. Y obligado a caminar, porque no lo montaban en caballo, caminando, van a llegar hasta un lugar muy cercano a la Ciudad de México. Un lugar que se conoce y existe hoy, se llama Tepeji del Río. Era el 3 de junio de 1861. Y ahí don Melchor va a decir, señores, ya estoy muy cansado de caminar, si me van a matar, de una vez que me maten aquí. Y tiene buena razón, párese ahí. Tengo un sacerdote, ¿quiere confesarse? Y yo, pues, no dudo que haya sacerdotes con ustedes, pero no quiero, estoy bien con Dios y Dios está bien conmigo. Muy bien. Lo paran ahí, y vienen, preparen, apunten, y las últimas palabras que según los soldados dijeron que dijo Ocampo fue: ¡Viva la República! ¡Viva Benito Juárez! ¡Fuego! Cae Ocampo. Y Márquez, para que vieran su cadáver que lo había matado, ordena que su cadáver sea colgado de un árbol, porque ahí pasaban varios campesinos. Por eso lo llevó allá. Cuando unos campesinos pasan y ven colgado un hombre, no del cuello, de las axilas, lo bajan, okay, y lo llevan a México. Y cuando el cadáver de Ocampo llega a México, el escándalo. La gente no le echa tanto la culpa a Ocampo, sino a Benito Juárez. Pero, ¿qué va a ocurrir? Eso lo veremos el próximo lunes. Muy buenas noches, que la pasen bien. Gracias por su atención.